Saludos. En esta ocasión, como pueden ver, sigo probando algunos integrados que he rescatado de algunas placas viejas que tenía ahí, placas que van para desecho. Y bueno, entre varias cosas, los integrados, resistencias, pequeños potenciómetros, transistores, me he encontrado con algunos amplificadores de audio. En el caso de este, que es el TDA7267A, me parece que era de una placa de un viejo televisor, de estos televisores CRT, que eran de unos 14 pulgadas más o menos, y que no regularmente esos televisores tenían un audio, pero era un audio mono, y el amplificador que usaban era este, un pequeño amplificador de 3 watts que soportan bocinas de hasta 8 ohmios, que es como la que tengo aquí. De hecho, aquí podemos ver que me parece que era de la misma televisión esta bocina, que como vemos es de 8 ohms, 3 watts. Y que bueno, al menos servía para el propósito de que se escuchara el televisor. No era el mejor sonido, pero finalmente también eran televisores muy pequeños. Y bueno, aquí lo he estado probando con una protoboard, como les mencionaba ahí en un short. A pesar de que tiene muchos pines, es un IC de 16 pines, realmente son muy pocos los que utilizamos. De hecho, aquí podemos ver que ocupamos el 1, 2, 3, 4, el 6, y del 9 al 16 es conexión a tierra. Tenemos muy pocos elementos. Tenemos 3 capacitores electrolíticos, uno que filtra la fuente de entrada, otro para la salida del audio y otro que va hacia el pin 3, y un capacitor cerámico para la línea de entrada. Y como les decía en ese pequeño short, se puede mejorar. Al menos esto, lo que nos da en la ficha, es como el mínimo, el circuito básico de pruebas. Y bueno, dependiendo de nuestras necesidades, podamos tal vez modificar un poco. Por ejemplo, agregar un pequeño potenciómetro para tener un control de volumen. Igualmente agregar un segundo filtro que esté conectado a masa para tratar de eliminar cualquier ruido, pero bueno, eso ya dependerá de las pruebas que hagamos. El filtro que va a nuestra alimentación sí es importante, digo, también depende de tu circuito. Finalmente, si lo estás alimentando con una pequeña fuente conmutada, puede que genere un poco de ruido y que eso llegue al amplificador. Es por eso que se coloca este filtro. Al menos aquí mínimo nos pide 100 microfaradios, pero podemos ponerlo un poco más grande. Igualmente aquí en la ficha técnica nos pone que podemos alcanzar a alimentarlo con 5 volts hasta 18. Y bueno, aquí lo más recomendable es que entre más voltaje podría alcanzar una mayor potencia, llegando a los 3 watts que aguanta, siempre y cuando sea una bocina de 8 ohmios. También podríamos alimentarlo con 5 voltios, pero tal vez no alcance su potencia máxima. Pero como les digo, ya dependerá del circuito donde lo vayas a conectar o cómo lo vayas a utilizar. Y bueno, como les decía en el video, también tiene una opción de standby, en donde si cortocircuitamos el pin 3 con masa, se deshabilitará, y si lo abrimos seguirá funcionando. Como ven, aquí yo tengo provisionalmente una protoboard. Mi intención es soldarlo aquí en una pequeña placa de pruebas. Digo, en la ficha técnica, si es que la buscan, ahí también les dará un pequeño diagrama de un circuito impreso que también pueden fabricar. Pero bueno, al menos para efectos más prácticos y más rápidos, por el momento yo lo haré en estas placas perforadas. Y bueno, vamos a hacer una prueba rápida. Que ven, aquí tengo un celular, tengo conectado, y por el momento solo estoy conectando un canal. Igualmente podemos conectar los dos canales. Ahí simplemente sería agregar una resistencia limitadora. Y bueno, vamos a probarlo. Aquí está la salida de la bocina, y vamos a probar algo. Y bueno, empezaré alimentándolo con 5 volts, y de ahí iremos subiendo el voltaje para ver cómo reacciona nuestro parlante. Aquí, bueno, aunque no lo vean, aquí tengo mi fuente regulada. Lo he puesto a 5 voltios. Y vamos a poner una pista. Espero que se escuche. Aquí lo tengo en un volumen medio. Y vamos a subir el voltaje poco a poco.
Bueno, aquí ya lo tengo en 14, que es lo que nos pone aquí en el diagrama. Alcanzo a percibir que hay un poquito de ruido. No sé si se alcanza a escuchar en el micrófono. Vamos a tratar de subir más el volumen. Se escuchó bastante bien. Entonces vemos cómo salta el pequeño cotonete. No está al máximo, pero ya alcanza un buen volumen. Y aquí ya se distorsiona un poco. Pero no es aquí, ya es el volumen donde aún se escucha bien. Y bueno, ahorita que tengo la música detenida, sí se alcanza a escuchar un pequeño ruido. Aunque no sé si se alcanza a apreciar en el micrófono. Y bueno, lo que les decía, si cerramos el pin 3 a masa, se apagará. Y si lo abrimos, volverá a trabajar. Que eso también va a ser importante a la hora de que lo armemos y queramos apagar el circuito sin necesidad de cortarle la energía. De hecho, ahorita si quito este capacitor que filtra la línea de entrada, escucharemos que el ruido aumenta considerable. Digo, pese que lo tengo en una fuente conmutada regular. Vamos a conectarlo. Y vemos que el ruido se vuelve a atenuar. Igualmente habría que poner algunos filtros más y resistencias para eliminar casi por completo el ruido que pueda venir. Aquí lo tengo alimentado con una pequeña batería de 9 voltios. Y bueno, aquí el ruido se ha reducido considerablemente. Y bueno, como les decía, lo voy a trasplantar esta pequeña placa perforada para poder después montarla en algún aparato que su amplificador ya no haya funcionado y fácilmente reemplazarla con esta. También podemos hacer un pequeño sistema de sonido, solo faltará encontrar un recipiente que quede sellado y ver cómo lo vamos a alimentar. Que podríamos alimentarlo con baterías o poniendo una conexión para agregar un regulador que nos dé hasta un máximo de 14 voltios, aunque con uno de 12 voltios ya funcionaría bien. Como les digo, la conexión es bastante sencilla. Simplemente voy a desmontarlo de aquí de una vez. Cabe decir que casi todos estos componentes son reciclados, que he sacado de las mismas placas, y que bueno, podemos darle una segunda oportunidad a estos componentes antes de que se vayan a la basura o llevarlos a un centro de reciclaje. Aquí lo podemos ver más a detalle y tenemos modelo TDA7267A. Como vemos son 16 pines. Regularmente se identifica de esta manera por esta pequeña muestra. A la izquierda este sería el pin 1 y iría bajando hacia el 2, 3 hasta el 8.
Después aquí teníamos el pin 9 e iría subiendo hasta el pin 16. Para este pequeño amplificador, todos estos van conectados hacia masa y aquí la conexión hacia los voltajes, la línea de entrada, la salida y el standby. Y bueno, si va a estar soldando bastante tiempo, te recomiendo que tengas un extractor de humo para evitar respirar los vapores que se producen al soldar. No es necesariamente que tengas este, pues hay unos más económicos. Yo esto lo agarré de oferta y si quieres aquí te dejo un video de un análisis que le hice. Y bueno, y esto también te sirve para poderte apoyar y poder soldar más fácil. Aquí está el integrado, lo voy a poner en esta placa. Voy a unir las pistas con algo de alambre, de este que solo rescatan algunas bobinas, que es alambre blindado. Simplemente estaño las puntas y conecto hacia donde tenga que ir para evitar cortos y también tratar de evitar que se crucen lo más posible. Bueno, ya no consumir tanta energía, no es necesario que utilicemos un alambre tan grueso. También podemos irlo conectando con las mismas soldaduras. También podríamos usar a veces cuando soldamos nos sobran de estas pequeñas patitas de algunos componentes. Cuando son nuevos los llegamos a recortar y a veces, bueno, al menos yo suelo guardar esas patillas para en algún momento me puedan servir para hacer algún puente. Aunque aquí yo recomiendo más usar cable, no de este grueso, un poco más delgado. O usar, como les decía, que suelo reciclar de las bobinas. Bueno, vamos a soldar. Pero en mi caso, esto lo dejaré más hacia la derecha, ya que todo esto es conexión a tierra y la conexión hacia lo demás. Y además voy a empezar con un pequeño punto para que no se mueva. Aquí ya tengo medio asegurado y vamos a seguir conectando los que necesitemos. Voy a llegar a un capacitor un poco más grande, 16 voltios a 220 microfarad. Escasez de voltaje, viene conectada a tierra y al pin 1 que es el de alimentación. Seguimos con el de 47. Este va a ir al pin 3. El positivo hacia el pin y este negativo va a seguir hacia la bocina. Y bueno, aquí ya lo he montado en la placa. He aumentado un poco el tamaño del filtro del voltaje, el filtro de salida también. He agregado un pequeño potenciómetro de 100K. Lo ideal es que fuera de entre 10 y 50K, pero por el momento solo tengo este de 100, así que utilizaré que principalmente me ayudará a controlar el volumen. Igualmente aquí tenemos la entrada del voltaje, nuestra señal
Y aquí finalmente he soldado la salida de nuestro parlante, que como les decía es de 3 watts a 8 ohms. Y bueno, vamos a probarlo. Como les digo, esto podemos hacer varias cosas. Podemos hacer una pequeña bocina. Nos faltaría tal vez un pequeño módulo Bluetooth que no tenga amplificación, poder ponerlo con esto. También para arreglar algunos aparatos, por ejemplo televisores viejos, que a veces se suele poner en corto este circuito y nos serviría para darle audio, que sí me ha pasado muchas veces, que en esos viejos televisores a veces se llega a dañar el amplificador y simplemente es cambiarlo o poner uno de estos, simplemente alimentándolo y trayendo la señal de audio. En este caso yo lo usaré con esta pequeña bocina que ya tengo. Voy a tratar de buscar un pequeño cajón o algo donde pueda montar todo, y esto finalmente lo conectaré más bien a mi buscador de señales, que es lo que suelo usar cuando busco la señal de audio, o nos sirve para otras herramientas de diagnóstico. Es por eso que también le he decidido agregar el potenciómetro, y bueno, ya veré si lo alimento con una batería o con una pequeña fuente. Y bueno, ahora la voy a probar con este pack de baterías que me dan 12 voltios para alimentar nuestro amplificador. Y bueno, vamos a probar algunas pistas. Aquí ya podemos controlar el volumen, voy a subirlo al máximo aquí. Y ahora ya podemos modificar el volumen. Y bueno, como les decía, aquí es mejor un potenciómetro de 10K o 50 para tener un mejor control del volumen. Pero como escuchamos, ya el ruido se ha atenuado aún más, ya casi no tenemos ruido, más que obviamente el que yo meto cuando estoy tocando directamente la placa.
Y bueno, eso sería al menos todo por este video. Como podemos ver, podemos recuperar algunas piezas de placas viejas que podemos usar para algunos otros proyectos que tengamos en mente. Bueno, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y nos vemos la próxima.